Bueno, miren, yo les voy una cosa antes de hacer el saludo. Don Carlos acaba de decir algo que, ¿cómo se? Hasta ahora estamos en el día 5 de 365. Vayan pensando. Sí, vayan pensando. Ahora, bueno, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes nuevamente esta tarde en Cuarto Poder a través de las frecuencias de Radio Globo que están dispersas en todo el país. Siempre de 4 a 5 de la tarde con temas que generan incidencia en la sociedad hondureña. Bueno, aquí a don Carlos, pues un gusto hablarlo, don Carlos, que está muy bueno. Sí, es que yo a veces veo memes, dicen día 1, faltan 364, día 2, faltan... ¿Cómo está, don Carlos? Muy buenas tardes, amigas y amigos, sean bienvenidos a esta edición de Cuarto Poder. Estamos muy bien, Brian, y saludamos a Cristian Maradiega en los estudios de Globo TV Honduras. La compañera Ana Godoy pues tiene deteriorada su salud, esperamos que mejore lo antes posible, que se reponga. Y el compañero Ronald López en los estudios de Radio Globo. Fíjese que estamos indagando que allí en lo que ahora es CIP, pero que antes fue INSEP y otrora SOTRAVI y más antes todavía SECOP. Sí. Dicen que se hacen unas grandes pachangas, o sea, fiestas, bailes, y los jefes pues son cachurecos, son los permanentes ahí y cometen abusos de autoridad y maltratan a la militancia de Libre. Yo no voy a responsabilizar solo al ingeniero Ramos, porque también hay subsecretarios de Estado, sí, hay directores, hay gerentes que también tienen responsabilidad. Yo lo que recuerdo, antes ha sido famoso esa secretaría por esos casos de romances. Había hasta aumentado peluche, me acuerdo, que dicen que tenía harén. Imagínense. Pues ahí me mandaron unas fotografías que hasta que tengan las pruebas, pues las vamos a mostrar. No sé si será la misma persona, pues no lo el sabemos. mismo varón. Como también con más de media docena de muchachas, solo que ya un poquito pesaditas. Ah, bueno. De años, hablando de que la mujer, pues entre sus 20, 25, de los 17 años, pues es el movimiento, ahí ya se ven señoras, solo que jóvenes, quizás entre 30, 40, pero ¿acaso que por qué esta secretaría tiene que conocerse o darse a conocer o denunciar, como sea, esos casos que se convierten en jolgorios los fines de semana y no digamos en la Navidad? Sí, ahí tiene que haber regulación. Y lo otro es, bueno, y la gente libre porque se deja joder, como dicen, perdonen los oyentes y televidentes, si vienen de un movimiento y que son organizados, organícense internamente y hablen con la instancia. Yo no creo que las instancias superiores, como los viceministros o gerentes, todavía sean cachurecos. No, eso es muy difícil. El ingeniero Ramos quizás no pueda atender, que por cierto ahí medios lo han agarrado de bigote como el mal ministro del año en un medio. Yo creo que atender la pandemia lo hizo muy bien. Sí. Se rehabilitó el sistema vial en el tiempo más corto, por lo menos no se dice la reparación, pero que lográramos la circulación vehicular durante la tragedia que nos azotó el año pasado. Pues estamos investigando ese caso que pasa en lo que es la Secretaría de Infraestructura y Transporte, donde las señoras pues se desprenden los cabellos ahí por los varones. Y a las mujeres ahora hay que darle razón porque vemos menos hombres en el país. Se va más del varón de Honduras que la mujer. Y la mujer se va para España y los hombres para Estados Unidos. Pero el tema de hoy, continuamos con la Junta Nominadora. Escuche usted. La campaña ha sido que la Junta debía de recibir las tachas que se llevasen o que se presentasen, pero se estableció una norma
deberían de estar debidamente documentadas, o sea, pruebas. Ahora han emprendido una campaña que por qué la Junta recibió tachas de casos que ya estaban juzgados. Claro que de eso se trata, de cómo he actuado antes en el desempeño de mis funciones. No se trata de aquí para allá, cómo voy a hacer. Es cómo he desempeñado. Si he violentado las normas, si he cometido errores. Eso no es del pasado, bueno, es del presente, es de el pasado, abogados y notarios. Y se estableció que deberían de existir las pruebas. Y ahí se escucha, presentaron 9, solo se recibieron 2, pero vamos a cortar acá el comentario porque para eso digo, son nuestros invitados y ya tenemos en pantalla al compañero Carlos del Cid, de la Sociedad Civil Derechos Humanos en Honduras. Le consultamos, licenciado del CID, sus valoraciones sobre el desempeño de la Junta Nominadora para la selección de los candidatos a nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Buenas tardes y gracias por compartir con la audiencia de Cuarto Poder Radio Globo. Bienvenido. Muy buenas tardes, amigos de Cuarto Poder y a toda su teleaudiencia que día a día lo sintonizan. Bueno, miren, hay que reconocer algo, que se ha venido perfeccionando o mejorando los procesos de selección de la Corte Suprema de Justicia. Obviamente, la Corte Suprema de Justicia que actualmente tenemos es un desastre y tuvo toda una gestión cuestionable, tanto por sus posiciones frente a situaciones que se dieron en el país y también frente a sus dictámenes, muchos de sus dictámenes en relación a las mismas. Pero con respecto a la Junta Nominadora, diremos que ha hecho un gran esfuerzo, primero en conformarse como un ente colegiado, no personas puestas de dedo, que iban a obedecer intereses de grupos particulares, no. Se hicieron ejercicios colegiados para elegir a los que conformaron la Junta Nominadora. ¿Que son seres humanos perfectos? No, no lo son. Pero han tenido una ley que ya más o menos señala y delimita las funciones de cómo iban a hacer este proceso de selección de los 45 candidatos que irán en la lista al Pleno del Congreso Nacional. Que en el proceso de, digamos, de colador o de selección, puede ser que se les cuele alguno que no debería de estar ahí, porque tiene relaciones o tuvo relaciones dudosas con grupos de poder o grupos delincuenciales o comportamientos indebidos. Puede ser, porque no son perfectos, no son máquinas. Están en el proceso ahorita de las entrevistas, las audiencias públicas. Entonces, hay un ejercicio básico que la Junta Nominadora tendrá que demostrarnos a la ciudadanía, además de seguir todos estos pasos y haber ido seleccionando y depurando esa lista de 180 que le llegaron autopropuestos, después quedaron en 107, 105 y ahora pues tienen que quedar en 45. Bueno, una muestra fehaciente será que no dejen pasar a ninguno de los que forman parte de la actual Corte Suprema de Justicia. Y me detengo ahí por si me quieren hacer una pregunta con relación a esto último que acabo de decir. Sí.
En relación a las tachas, la Junta Nominadora ha sido sometida a una campaña de buscar cualquier pelo para desacreditar el trabajo que ha estado realizando. Ahora es que por qué recibió tachas casos que ya estaban juzgados. Mi opinión es que de eso se trata. Lo que se me va a revisar es el pasado, no el presente. Y incluso se argumenta que el mismo Estado hay ocasiones que asigna abogados en calidad de defensores públicos. Pero lo que se revisa también son los valores. Si no falló, dijo, a la ética profesional. Yo confío también en la Junta Nominadora porque conozco a personas como Tomás Andino, don Olvan Valladares, que están ahí en la representación del COEP, de la sociedad civil, y abogadas y abogados en representación de los claustros de las facultades de ciencias jurídicas, que son conocidos y connotados en el país para detenerme allí. Y establecieron mecanismos que las tachas que se iban a recibir y procesar debían de ser pruebas. Sí, le escuchamos. ¿Por qué ahora miren, que por qué recibió tachas? Bueno, miren, hay que reconocer el principio, ¿verdad?, del derecho de inocencia de todos, el principio de autodefensa o defensa con relación a cualquier acusación o señalamiento que se le pueda hacer. Es más, hasta una actitud democrática de parte de la Junta Nominadora fue aceptar la participación de estos actuales, por ejemplo, 6 magistrados, porque tienen derecho a participar. No se le puede quitar ese derecho de participación al ciudadano. Lo que sí tenemos que reconocer es que en la medida en que la Junta Nominadora ha hecho bien su trabajo y ha logrado sacar gente que no debe de aspirar a un cargo tan delicado, en esa medida los grupos de poder que sí tienen interés y mucho interés en que estén ahí en esos cargos personas que van a trabajar y a dictar sentencias en función de los intereses de ellos, eso es una realidad. La presión, en la medida en que vayan depurando cada vez más y se vayan acercando a estos 45 hombres y mujeres, la presión se va a dejar sentir contra la Junta Nominadora. No debemos de hacer más presión de la que realmente tienen derecho por ley, que han recibido el mandato la Junta Nominadora. Ahora bien, el punto final será lo que queda en manos de el pleno de los 128 diputados, porque la Junta Nominadora cumplirá con el papel que le entregaron al dar esa lista de 45, mínimo 45 hombres y mujeres. Claro está, como lo digo, más de algunos se va a colar en esa lista, no por presiones debe de ser que reciba la Junta Nominadora, sino porque ni modo, se les escapó como seres humanos que son. Pero yo tengo la plena seguridad y la confianza, como sociedad civil que somos también, que la Junta Nominadora está haciendo su mejor esfuerzo y que el resultado de ese esfuerzo será que tendremos una lista de candidatos y candidatas que por lo menos cumplan con 2 condiciones básicas. Número 1, que tengan los conocimientos necesarios que debe de tener una persona investida por una magistratura de la Corte Suprema de Justicia, y segundo, que tengan las condiciones
éticas y morales que respalden ese conocimiento teórico que tengan de las leyes para poder emitir, oigan bien, juicios conforme a derecho, pero también conforme a justicia, porque el pueblo lo que necesita en este momento son sentencias apegadas a derecho, pero también digamos envueltas, arropadas de justicia. Sí, un gusto saludarlo, Carlos. Fíjese que mientras lo escuchaba, estaba viendo por acá una nota que publicó un medio capitalino. Usted sabe que en esta semana, pues volvieron a sacar a la señora Julieta Castellanos. Salió con una carta en la que prácticamente pues busca como generar temor, busca generar confrontación en la sociedad en este contexto de la elección de los candidatos a magistrados, en la que se está acusando a la dirigencia tanto del Partido Libre como también pues a la presidenta Xiomara Castro de que en algún momento pues buscan tener injerencia. Mire lo que acaba de señalar el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Eduardo Facusé. Dijo de que por acá dice precisamente que no hay que caer en esas trampas porque eso es lo que generan, que están generando miedo, mandó a decir por aquí el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. ¿Usted coincide con el planteamiento del titular de la iniciativa privada en la región norte, que está alertando de que esa carta publicada por la señora Castellanos podría ser una trampa a su juicio? Mire, yo le voy a decir algo. Claro está que los grupos de poder desean tener a sus piezas, a sus peones, para poder seguir con esa fiesta de manipulación y despilfarro de los recursos del Estado a través del Poder Judicial. Pero las condiciones, la coyuntura y las condiciones del contexto en el que se mueve la región centroamericana, no solo el estado de Honduras, sino toda la región centroamericana, son condiciones que no se prestan para que volvamos a caer en una crisis como la que generó el golpe de estado del 2009. Y se lo digo en dos aspectos esenciales. Número uno, el aspecto económico. La región se está empezando a reactivar económicamente. Toda la región se está empezando a reactivar económicamente posterior a esto que ha sido la pandemia. Una situación, una coyuntura de crisis política vendría nuevamente a tumbar todos los avances o reactivaciones económicas que benefician a todos los grupos en un país. No solo benefician a los grupos de poder. Entonces, eso hay que cuidarlo. Lo segundo es el tema de la inestabilidad social. Ya, por ejemplo, la nación del norte y otros países en Europa, como España, por ejemplo, ya no soportan la migración de todos los países, en especial los países de la región centroamericana, porque las condiciones humanas no se están dando, pues, o no se han estado dando las condiciones de empleo, de vivienda, de salud, de servicios básicos mejorados. Entonces, el gobierno de doña Xiomara, o de Libre, o de la coalición de los partidos de oposición, está haciendo la parte suya, que es querer reactivar todos estos procesos sociales y económicos dentro del país. Sería torpe de parte de cualquier sector pretender estorbar este proceso, porque es un proceso en el cual estos países que menciono, los que son los países de destino hacia donde van las grandes masas migratorias, porque las condiciones no se dan en estos países, ya no están en la situación de seguir recibiendo o soportando ese peso que tiene sobre sus espaldas. Entonces yo creo que
estamos en las condiciones, y esto es real. Los partidos políticos en el Congreso tendrán que ponerse de acuerdo. Y ponerse de acuerdo en función, ¿saben de qué? De la gobernabilidad. Una gobernabilidad que les beneficia a ellos. Una gobernabilidad que va a beneficiar a todo el pueblo hondureño, a los diferentes sectores, a la empresa privada. Ya no podemos caer en crisis donde todo se pierde. Retrocedemos 50 años en los avances políticos y democráticos. Ya no podemos. Estamos en un camino de ver hacia adelante y de poner nuestro mejor esfuerzo. Por lo tanto, esos rumores de miedo ya no son factibles en este contexto que estamos viviendo. Don Carlos del Cid, defensor de los derechos humanos, específicamente como organizaciones defensoras de los derechos humanos que han denunciado ser perseguidos, al igual que los defensores del ambiente, de los recursos territoriales, los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ¿a dónde debe estar orientado en esa aplicación que yo digo que la libertad no me sirve si no tengo justicia? Bueno, hay que decir algo muy importante aquí en este canal de televisión que ha sido muy abierto a todo el público, que uno de los factores por los cuales el país sufrió mucho en temas económicos, en temas de ayuda internacional, fue por la falta de respeto a los derechos humanos, y dos, por la falta de transparencia en el manejo de los recursos que recibió. Estamos hablando de que Honduras no pudo accesar, por ejemplo, a la cuenta del milenio. 250 millones de dólares anuales. Durante 12 años no los recibió Honduras. Estamos hablando de recursos que eran regalados por parte del gobierno de los Estados Unidos. No los recibió porque no cumplió 2. De los 20 requisitos no cumplió 8, pero 2 de ellos, los principales, eran el tema de el respeto a los derechos humanos. Se violentó el derecho humano de diferentes grupos poblacionales, entre ellos los grupos étnicos fueron perseguidos, los defensores de la tierra, el territorio y los recursos naturales, los grupos LGTB, los grupos de juventud, los grupos de mujeres. O sea, se persiguió a las poblaciones y se persiguió a los defensores de esas poblaciones. Y lo peor del caso, el manejo de los recursos económicos para el tema de la pandemia. Eso fue un desastre y todos lo sabemos. Ahí se perdieron miles de millones de lempiras por el efecto corrupción que se dio. Por lo tanto, este gobierno de doña Xiomara, uno de los ofrecimientos que hizo es que iba a respetar los derechos humanos, que iba a manejar con transparencia los recursos. Ahora es el momento de irlo implementando para que la comunidad internacional tenga más respeto para el Estado de Honduras y que podamos en esta coyuntura elegir una Corte Suprema que va a ir en consonancia con el trabajo que haga el Ejecutivo y con el trabajo que haga el Legislativo, que por cierto ha estado haciendo su buen papel, pero ahora va a una prueba de fuego que es la selección de estos 15 de la lista de 45 que presente la Junta Nominadora. Ahora bien, don Carlos, seguimos viendo que estos mismos actores que están volviendo a aparecer, los mismos actores que generaron esa desestabilización, ese caos en 2009 que terminó concluyendo con golpe de Estado. Incluso quiero retomar algunos hechos
se hablaba en aquel momento de que si el 25 de enero no se nombraba la nueva Corte, entonces aquí vendría un caos, una ruptura constitucional, aquí venía que Honduras iba a ser lo peor absolutamente en todo. Luego vemos la elección de 2016 que se pasó del 25 de enero, en el Congreso estuvieron votando una y otra vez hasta que se eligió la nueva Corte. Y estamos volviendo a escuchar estas mismas aves agoreras. ¿Cómo hacerle frente, o cómo la sociedad, o cómo la población o las organizaciones civiles deberían de contrarrestar estos discursos? Porque en realidad no todas las personas quizá tengan un pensamiento crítico, quizá no logren en algún momento discernir lo que está pasando, si tomamos en cuenta que muchas veces estamos viendo mensajes que vienen de grupos poderosos que lo que están buscando es prácticamente retomar o conservar ese control que se ha tenido históricamente sobre la Corte Suprema. Bueno, yo quiero felicitarlos a ustedes, porque precisamente lo que han utilizado los grupos de poder para desestabilizar las condiciones sociales de un estado o de un pueblo han sido los medios de comunicación, en primer lugar. Los medios de comunicación. Los medios de comunicación juegan un papel importante, y es hacer lo que ustedes están haciendo. Abrir la ventana a la discusión de un evento importante, explicar la trascendencia de este evento importante, tanto lo que está haciendo la Junta Nominadora como lo que va a hacer el Congreso dentro de unos días en la elección de la Corte Suprema, para que el pueblo, aquel que mira la televisión, pueda hacerse una idea de que estamos frente a un acto democrático, que ya no vivimos en dictaduras, vivimos en democracia. La democracia se perfecciona en la medida en que se desarrollan actos como estos que estamos viendo de la Junta Nominadora y como el que vamos a ver del Congreso Nacional. Ya no actos de despotricar, sino actos de hacer democráticamente. Entonces, esto es un acto fundamental. Los medios de comunicación, la sociedad civil, ¿qué debe de hacer? Bueno, la sociedad civil tenemos algún recurso, ya sea el contacto con las bases, ya sea algún recurso mínimo económico. Debemos de poner todos nuestros recursos y nuestra coordinación para que podamos validar a estas instancias como la Junta Nominadora y validar el proceso que están haciendo. ¿Cómo? Yendo a apoyarlos. Por ejemplo, estas asambleas que están haciendo, hay que ir, hay que convocar. La Junta Nominadora debe de invitar al pueblo hondureño que quiera ir a ver estas audiencias allá al centro universitario. Todos estos actos van fortaleciendo y nutriendo la democracia. La democracia no se construye con papel, con leyes, se construye con gente que ejecuta esas leyes, con gente que cree en las leyes y respalda las leyes a través de sus acciones. Por lo tanto, tenemos el llamado, la ciudadanía, de hacer ese respaldo a todo este proceso, y quedará en responsabilidad de quienes tienen la última palabra, que es el Congreso, sí, de hacer un proceso de diálogo y de negociación democrática, porque es la máxima expresión de la política, el Congreso. O sea, donde deben de ser capaces de dialogar entre ellos y de ver de entre esos 45 quiénes son los más idóneos, tanto mujeres como hombres. Sí. Permítanos un momento, don Carlos también nos va a acompañar a esta hora de la tarde. Disculpe, sí. Don Carlos se nos va a las ahorita casualmente. Bueno. Tenemos que despedirlo. Sí, pero ya para concluir, don Carlos, fíjese que yo recuerdo, y también aquí don Carlos no me deja mentir, que ya 2008, 2009, cuando se acuerda aquel momento de la huelga de los fiscales, se acuerdan aquel proceso de la elección de los candidatos a magistrados, mirábamos
a organizaciones civiles, por no usar la palabra sociedad civil, los mirábamos más activos en los bajos del Congreso, aquella beligerancia, mirábamos aquel activismo que se estaba haciendo a favor de tener una Corte Suprema por lo menos proba, porque recordemos que cada aspirante a magistrado tiene una preferencia política e ideológica y eso no se puede quitar, pero sería bueno nuevamente que en esta etapa, ya estamos a pocos días pues para que este proceso culmine, pero sí sería bueno nuevamente a su juicio de que la gente volviera a los bajos del Congreso, que fuera a este lugar donde están realizando las audiencias públicas para que haya más apertura, por lo menos para que haya más que se delibere pues por parte de la sociedad el papel que está realizando tanto la Junta Nominadora como aquellos candidatos a magistrados que están presentando. Mire, yo tengo la convicción que cualquier grupo de poder piensa 2 veces antes de cometer una locura si ve a la población movilizada. A lo único que le tienen miedo los políticos, los militares, las fuerzas extranjeras incluso, que tienen intereses en un país, es a la población consciente que se moviliza para exigir sus derechos. Entonces yo creo que sí, es viable, es correcto si en estos momentos la Junta Nominadora hiciera un llamado para que la población se acerque a la universidad, al auditorio de la universidad, para que puedan ver y conocer a estas personas que están siendo entrevistadas, pero también para que vean la deliberación que se está haciendo ahí. Está también por los canales de televisión, eso es muy bueno para aquellos que puedan verlo. Y sí, debemos de hacer un llamado fuerte, emotivo, a toda la sociedad civil, a toda la hondureñidad que pueda hacerse presente a los bajos del Congreso cuando se esté dando la deliberación para elegir a esos 15 magistrados. ¿Saben por qué? Porque los políticos también son un grupo de poder, la clase política y representada en el Congreso son un grupo que también respeta la fuerza social movilizada, que le hace saber cuál es su derecho, su intención y su llamado para que se hagan las cosas de mejor manera. Así que yo sigo confiando en lo que están haciendo ustedes, los medios de comunicación, los periodistas conscientes como ustedes, y lo que vamos a hacer nosotros, la sociedad civil, que nos movilicemos en su momento al llamado que nos hagan estas instancias. Y bueno, aprovecho para despedirme, siempre dándole las gracias a ustedes porque me invitan, y siempre creyendo que el pueblo escucha y ve y aprende a través de estos programas de televisión. Muchas gracias, don Carlos del Cid. Gracias. Defensor de los derechos humanos en Honduras, Brian Flores. Bueno, también nos acompaña esta tarde el sociólogo Mario Sorto Gallardo, para por lo menos ir entendiendo qué es lo que está pasando en el proceso de selección de los candidatos a magistrados de la Corte Suprema. Miren, nosotros tenemos que aprender a comprender que cuando salen ciertos actores en estos procesos, no salen porque sí. En el periodismo nosotros manejamos un principio, que no hay inocencia en la información. La información tiene propósitos. La información o construye, edifica, o destruye o perjudica. Eso nosotros tenemos que manejarlo claro. Mario, un gusto saludarlo. ¿Usted qué valoración puede hacer al surgimiento de esas aves agoreras, al surgimiento de esas voces, de esos actores que en el pasado causaron incluso desestabilización, destrucción de este país, se fueron en contra de la institucionalidad, en contra de la democracia y el Estado de Derecho? Es un gusto saludarlo. Buenas tardes, licenciado Brian, licenciado Carlos.
Este tema de la Corte Suprema de Justicia la hemos venido escuchando desde que sonaba la ley para la creación de la nueva Junta Nominadora. Y ciertamente coincido que ha estado marcado por especulaciones. Ha sido un tema que cada semana surge una nueva información que podría ser cierta o podría ser solo pues en elecciones. Pero sí, lo que sí estamos de acuerdo es que va a ser trascendental para el futuro de la democracia hondureña. Es trascendental para garantizar si vamos a tener realmente un Estado de Derecho o si vamos a seguir pues con una institución subordinada a los intereses de los poderes ilícitos, ya sabemos, del crimen organizado, de las redes de corrupción, de las élites económicas del país. Entonces sí hay muchos intereses en juego. Y en este caso, pues la situación es distinta a como la ha sido en los años anteriores, en los periodos anteriores, en la cual pues solamente se repartían, digamos, estos cargos entre el Partido Nacional y el Partido Liberal. En este caso hay otros poderes también, hay otros sectores también con fuerza, como lo es el caso del Partido Libre actualmente en el Ejecutivo, el PSH, que también estamos leyendo pues estas hasta el momento especulaciones o todavía no sabemos ciertamente si están estas negociaciones entre el PSH y el Partido Nacional. Lo que sí sabemos es que estas negociaciones han sido pues una norma no escrita en toda la historia de esta institución, y pues no vamos a saberlo hasta justo el momento en que se van a elegir ya los 15 magistrados. Muy buenas tardes, licenciado Sorto. Le saluda Carlos Paz. Le consulto como estudioso del comportamiento de la sociedad una campaña que se ha emprendido en que se dice, bueno, el que no es de izquierda, que no es de derecha, que cuando se habla del pasado se siembra el odio. ¿Cuál es la pretensión? Porque la historia es la que nos permite construir en el presente para tener futuro. Sí, en ese caso, licenciado Paz, hay personas que se ofenden porque se utilicen las experiencias del pasado, porque eso forma parte del discurso, pero es importante que nosotros podamos ver esas lecciones, que podamos ver esas acciones del pasado para tenerlas como lecciones. También con esas experiencias del pasado nosotros podríamos identificar un poco cuál podría ser la... Sí. Conversamos con el licenciado Mario Sorto, sociólogo. Tenemos la interrupción. Hay un problema con la comunicación. Tenemos problemas con la comunicación. Mire, mientras... ¿Ya? ¿Nos escucha, Mario? Sí, lo escucho. ¿Nos seguía diciendo, disculpe? Sí, adelante, le escuchamos. Hola, ¿nos escucha? No, tenemos problemas. Hay problemas. En el retorno para que él nos escuche. Uno de los elementos, Brian... ¿Me escuchan? Sí, hoy sí le escuchamos. Hola. Sí. Nos iba diciendo. Sí, estábamos en este tema, y es importante que nosotros tengamos en cuenta las acciones del pasado para poder establecer las tendencias o lo que podría suceder en el presente. Sí. Bueno, seguimos experimentando. Vamos a ver, Ronald, si podemos mejorar la comunicación con el licenciado Mario Sorto, sociólogo, y quería compartir con el licenciado y Brian. Ok. Sí. Hoy sí nos escucha, Mario. Ahora sí. Sí, nos iba diciendo, disculpas por los problemas con la comunicación. Sí.
Bueno, en estos temas políticos, sociopolíticos, las acciones del pasado, las experiencias del pasado nos permiten a nosotros establecer tendencias de lo que podría suceder en el futuro. En este caso, pues, nosotros podemos ver cuál ha sido el comportamiento, cuáles han sido las decisiones que han tomado, en este caso, pues, sectores políticos importantes en el país, sectores con poder, con influencia, y eso nos permite, pues, evaluar cuáles van a ser las acciones, qué es lo que va a acontecer. En este caso, en la Corte Suprema de Justicia, pues nosotros sabemos que se dan este tipo de situaciones de negociaciones entre los partidos que han sido los tradicionales en el país. Y de eso estamos seguros, que eso puede suceder, está sucediendo, y de cierta forma, pues, no van a querer ceder este poder que han tenido durante muchos años. Aquí se nos ha querido sembrar a nosotros o a toda la sociedad de que ya es hora de que comencemos a olvidar el pasado, como una forma, por lo menos lo veo así, como una forma de lavar el cerebro a la sociedad o a una parte de la sociedad, cuando se nos dice de que solamente tenemos que ver hacia el futuro. Cuando estos actores salen con este tipo de planteamientos hacia dónde están llevando, o quieren alienar a la sociedad, o quieren neutralizar el pensamiento crítico que ya en algunos actores comenzamos a ver y que por lo menos se ha podido observar en esta última década. Mario. Sí, exactamente, forma parte de ese esquema para, pues, mantener a la población desinformada, para evitar ese pensamiento crítico. Las personas, mientras más estén enteradas de lo que ha sucedido en el pasado, pues van a poder establecer un pensamiento más crítico y tener mucha más claridad de lo que está sucediendo en el presente y lo que podría suceder en el futuro también. Lo hemos visto, ha sido muy efectivo por parte de estos sectores, en los medios de comunicación, estos sectores en la oposición también. Ha sido muy efectivo en el discurso, en la medida en que pues intentan trasladar esa idea de que no es necesario recordar las acciones que han sucedido en el pasado, porque pues ya está en el poder un nuevo gobierno, y lo que se tendrían que ver son acciones, pero esas acciones del pasado están repercutiendo mucho en el presente, en la actualidad. Licenciado Sorto, se quiere establecer en el imaginario de la población que los acontecimientos son semejantes a los que se presentaron en el 2009. Para ustedes, ¿existe algo similitud? Yo inicio que Libre tiene una bancada, aunque haya unos disidentes, a la hora de ahora no van a querer que los siga señalando la militancia para un tipo de visión adversa al Poder Ejecutivo en el Congreso de la República. Yo no creo que hayan similitudes con respecto al escenario del golpe de Estado de 2009. Sí creo que hay similitudes en los mismos sectores que estaban interesados en vender esa idea de un golpe de Estado. Si vemos, pues son las mismas figuras, las mismas personas de ese pensamiento conservador, las que están intentando hacer creer que estamos en un escenario similar. En este caso, pues, no se identifica eso porque son muy distintos los escenarios. Sí, y fíjese que algo muy, muy interesante. A mí me recuerda esas etapas de las restauraciones conservadoras que hubo en muchos países. Estamos ante una, por decirlo de esta manera, preparativos de una restauración conservadora en Honduras, y se toma en cuenta de que estamos ante un gobierno que es de izquierda. Eso es lo que hacen, esa es la forma de actuar de estos sectores conservadores.
Sabemos que la práctica de ellos generalmente es generar estas situaciones de legitimación, estas situaciones de generar estos contextos que debilitan la democracia. Y pues es como lo hemos discutido en otras ocasiones pasadas. Es una prueba de ensayo y error. Ellos siempre están como generando esta situación de crisis. Una situación de crisis, están inventando una situación de crisis para ver de qué forma pues pueden desestabilizar al gobierno. Se está también generando o queriendo plantear que Libre no es mayoritario en votación en este momento, porque la militancia se ha resentido porque no tiene respuesta de empleo. Por otra parte, atacan la administración de doña Xiomara Castro por la empleomanía del activismo. Sí, eso también es otra de las acciones, es otra de las estrategias que están utilizando, que intentan utilizar para debilitar al partido que actualmente es mayoritario en el Congreso y que actualmente es mayoritario también en el Ejecutivo. Saben utilizar pues esta famosa frase, este famoso lema de dividir y conquistar, y vivir y vencerás, sí. Entonces eso es a lo que apuestan, a generar estas divisiones de forma que se generen crisis en el Ejecutivo y también en el Legislativo, como vimos a inicios del año pasado. Me he preguntado, licenciado Sorto, el por qué la oposición política, Partido Nacional, Partido Liberal, no le impusieron la presidencia del Congreso a Libre. Tenían toda la capacidad de hacerlo. Sí, en este caso, pues debemos recordar que son poderes distintos, el Ejecutivo, el Legislativo son poderes separados, pero en un régimen presidencialista el Poder Ejecutivo siempre termina teniendo más poder o imposición que el Legislativo. En este caso, veníamos de un ejecutivo, de unas elecciones en el que el Ejecutivo estaba fuertemente legitimado y cualquier decisión que pudieran tomar los congresistas podía repercutirles a ellos mismos también como poder independiente, podía generarles más de legitimación de la que tenían. Sí, y mire una cosa, y es aquí también donde comenzamos nosotros a ver, porque usted sabe más que nadie en política, los simbolismos son bien importantes. Por ejemplo, hoy estábamos escuchando al presidente del Comité Central Nacionalista, David Chávez, estar como en sintonía con la misma idea de Salvador Narrala de que se le dé el control de la Corte Suprema al Partido Liberal, es decir, que el Partido Liberal llegue a tener mayoría en algún momento. Pero ayer mismo surgieron informaciones en las que decía de que Salvador Narrala incluso estaba cuestionando la legalidad de la directiva del Congreso que dirige Luis Redondo, pero hoy en otro tuit salió Narrala diciendo de que no era cierto, de que la titularidad del Congreso era legal con Luis Redondo porque se cumplió la ley. Incluso le pone como coletilla, generando esa duda o queriendo sembrar cizaña, que se nombre mejor a un grupo de expertos, un grupo de jurisconsultos para que ellos determinen si es legal o no es legal la titularidad de la directiva del Congreso. Sí, de cierta forma vemos como siempre tiene peso pues los intereses de estos sectores. Siempre la derecha como que va a encontrar esos mayores escenarios para concordar pues entre ellos mismos. Esto es es una de las consecuencias que hemos visto por esta alianza entre pues dos sectores que en principio
son contrarios. Y estos sectores contrarios pues van a generar pues algunas posiciones que nunca están, que no pueden generar un consenso. Vemos que este consenso se forma o se llega a un consenso de forma más fácil entre las ideologías que tienen algo en común, que con estas ideologías que tienen muchos principios contrarios. ¿Por qué la derecha siempre trata ese mecanismo de que la izquierda no debe de gobernar? Bueno, es una cuestión histórica, es una diferencia que tiene que ver con sobre todo con esta visión que existe entre lo que son los contenidos de la democracia, entre la igualdad y la libertad. Sabemos que para la derecha siempre termina primando el interés por la propiedad privada. En el otro caso vemos que es más determinante lo que es la utopía o esta intención por generar un escenario con menores desigualdades. Entonces son estas dos posturas entre lo que es la igualdad y la libertad la que termina pues creando estas dicotomías para mantener el orden actual. Le agradecemos, Mario, por su participación a esta hora de la tarde en Cuarto Poder. Gracias, esperamos nuevamente reencontrarnos. Muchas gracias, a la orden. Saludos. Mario Sorto, sociólogo, son los que estudian el comportamiento de la sociedad hondureña y en general como ciencia, comportamiento de la humanidad y los movimientos sociales. Yo quiero mencionar que esa semejanza que quieren establecer con el 2009 no es cierto. No. Porque Libre en esta ocasión tiene 50 diputados en el Congreso Nacional y reitero, los compañeros que han estado disidentes no van a votar en contra de una decisión de bancada porque la militancia no les va a seguir señalando, necesitan reivindicarse para obtener la simpatía. Mire. Y los otros elementos que se dan es el tipo de organización. En aquella ocasión no había una institución política que respaldara las decisiones presidenciales. Correcto. ¿Cuánto? Yo creo que los liberales que estuvieron en contra del golpe se cuentan con los dedos de una sola mano, y los 4 diputados de UD que se mantuvieron al pie de la lucha, ¿va? Exactamente. Entonces, en esta ocasión, quienes andan queriendo vender esa idea serán muy estudiosos y yo les respeto su opinión, pero no corresponde a la realidad sociopolítica de este momento del país. Y es ahí donde, por lo particular, no le creo a las similitudes que dice la señora Julieta Castellanos, porque la señora Castellanos ha perdido mucha autoridad en algún momento, era una persona muy respetada por sus posturas, por sus posicionamientos, pero después de haber sido rectora de la universidad, después de haber perseguido a los estudiantes en aquel momento y que incluso, de acuerdo a denuncias, se pagó fuertes sumas de dinero para desprestigiar a estos estudiantes que estaban luchando por algo justo, entonces, ¿cómo creerle ahora? Aquí pareciera, está bien que haya el señalamiento, que haya la crítica, que haya disidencia, pero hay que aprender a hacerlo, o sea, hay que aprender a ser concretos, hay que aprender a convencer a la gente, es decir, que no hay que estar creyendo en todo lo que es. Miren, Malcolm X, ya para cerrar en 10 segundos, decía una frase. Malcolm X, un famoso activista estadounidense de la década de 1960, él decía que hay que tener cuidado con los medios porque hacen amar al opresor y odiar al oprimido. Así es, las coyunturas no son semejantes a las del 2009 y como pueblo tenemos que estar vigilantes
Ya ayer mencionábamos el por qué necesitamos un poder judicial que responda a los intereses de la nación. Sí. Históricamente ha sido controlado y por lo tanto sus decisiones han favorecido a los grupos de poder. Encontrémonos mañana a las 4 de la tarde.